Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación. Voy a proyectar la presentación. Entiendo que ahora se ve. Sí, 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 aquí. Perfecto. El día de hoy vamos a conversar sobre esta cláusula que es la cláusula MAC, o conocida como también Material Adverse Change en adquisiciones de empresas. Y hay dos razones por las cuales es importante tocar ese tema. De manera general, se considera que la cláusula MAC es probablemente la cláusula más importante de las operaciones más complejas del mundo. Normalmente, entre este tipo de operaciones se consideran las de M&A o fusiones y adquisiciones, adquisiciones de empresa o compra de empresas, como normalmente se suele considerar. Y en particular, recientemente la pandemia ha provocado una serie de activaciones de cláusulas en diferentes tipos de contratos. Y al menos dentro de las operaciones de M&A y en las compras de empresas, la cláusula que se ha discutido es la cláusula MAP. Entonces, no solamente es importante en general por ser una cláusula muy importante, sino en específico en el contexto de la pandemia, porque si hay alguna cláusula que se discute, que si se ha activado o no durante estas circunstancias excepcionales, esta es la cláusula MAC. Entonces tenemos un contenido con 5 partes. Vamos a tocar que la estructura de un M&A, que es la cláusula MAC, la estructura MAC, cómo se usa el MAC y otras acciones o alternativas respecto a la cláusula MAC. Entonces la primera parte es la estructura contractual de un M&A. Básicamente, cuando pensamos en una M&A a efectos expositivos, pensemos en una compra de empresa. Adquiere a través de la compra de sus acciones. Entonces, un comprador, veámoslo desde la perspectiva del comprador, un comprador que quiere adquirir una empresa, normalmente suele notificar un documento a la contraparte, entiéndase a los vendedores de la empresa que se quiere comprar, que normalmente en términos corporativos y financieros se considera como el target, y normalmente se suele emitir un documento que se llama una carta de intención, por el cual se emite una carta, un documento en donde se transmite la intención de comprar a la empresa. O tal vez se suele compartir otro documento que se conoce como el memorando de entendimiento, por el cual se trata de manifestar un entendimiento inicial para poder adquirir a la sociedad. Una vez que se transmitió esta primera intención o este primer entendimiento, comienza un proceso de debida diligencia o due diligence destinado a conocer qué es lo que le suma y resta valor a la empresa. Una vez que ya se puede determinar el valor de la empresa, se puede definir un precio y las partes ya pueden firmar un contrato. Pero la particularidad de estos contratos es que normalmente la firma del contrato no necesariamente implica el cierre del mismo. La firma del contrato es básicamente la suscripción del contrato y que ya existe entre las partes un acuerdo vinculante y eficaz. Sin embargo, el cierre representa el momento que las partes difieren en el tiempo en el cual se producirán los dos efectos más importantes: la transferencia de la empresa por la modalidad que sea, por ejemplo, la venta de las acciones o la transmisión de un bloque patrimonial, y la contraprestación, que es el pago del precio. Ese es el cierre normalmente. ¿Y por qué se hacen esas distinciones? Porque las partes necesitan que entre la firma y el cierre se cumplan con determinados requerimientos que las partes llaman como condiciones precedentes. Una de las condiciones más importantes es la aprobación por parte de la entidad de la libre competencia. Perú en Latinoamérica es uno de los últimos países en haber aprobado recientemente el control empresarial, y todo el mundo lo veía como una novedad, o en todo caso como algo que elevaría los costos de un procedimiento de M&A, cuando en realidad la norma, la regla en el derecho comparado es que las jurisdicciones siempre tienen un control empresarial. Esa es la regla y eso es, digamos, como rigen los M&As, si se puede decir, en jurisdicciones, en economías más modernas. Perú recién, por diversas razones, tal vez por querer promover la liberalización o promover el mercado, el control ha venido antes, pero eh, hemos estado en todo caso en la excepción. Entonces, de manera que dado que se tiene que presentar
una solicitud ante una autoridad, sea de la libre competencia o en otros casos regulatoria, para industrias en específicas, es que las partes firman el contrato y dejan pendiente el cumplimiento de algunos requerimientos, como precisamente la aprobación por parte de la entidad de la libre competencia o la entidad regulatoria. Pero no solamente están estas condiciones, sino entre ellas precisamente que no ocurra un MAC, que ya explicaremos luego, o que se cumplan con determinadas obligaciones de dar, hacer o no hacer, con determinadas declaraciones y garantías que implican asunción de riesgos entre las partes, y solo si se han cumplido con todos estos, digamos, de entre la firma y el cierre, que pueden pasar algunos meses, las partes estarán dispuestas ahora sí a cerrar la operación. Entiéndase a transferir la empresa y pagar el precio respectivo. Sin embargo, con el cierre, esto no quiere decir que las partes se despiden y ya no tengan ningún tipo de relación entre ellas. Empieza a regir una etapa post-cierre muy interesante que se puede resumir de manera muy simple. Las partes asignan riesgos entre la firma y el cierre, y puede ser que alguno de estos riesgos no explote entre la firma y el cierre, sino explote después del cierre. Por ejemplo, las declaraciones y garantías. Y si esto ocurre después del cierre, aún las partes regulan, digamos, como una cobertura, como un seguro después del cierre. De manera que si, por ejemplo, explota alguna contingencia que le reste valor a la sociedad que se está comprando, entonces se tendrá que proceder con algún mecanismo de compensación en favor del comprador. Y esto normalmente se puede realizar a través del pago de alguna indemnidad o a través del pago de un reajuste de precio. En resumen, digamos cómo funciona una operación básica y sin perjuicio de las particularidades del caso en concreto. Ahora, teniendo en cuenta esta estructura, será más fácil comprender cómo funciona una cláusula MAC. Una cláusula MAC, primero comienza siendo una definición de lo que es un Material Adverse Change en su traducción en inglés, o como se suele denominar en castellano, como un cambio sustancialmente adverso. A veces se suele hablar de cambio o efecto sustancialmente adverso, por eso a veces se habla de cláusula MAC o cláusula MAE. En M&A se suelen utilizar de manera indistinta. Cláusula MAC por cambio o cláusula MAE como efecto. Porque la misma definición del MAC se dice que es un cambio o un efecto, o cuando se habla de un MAE se habla que es un efecto o un cambio. Entonces, en la definición suelen ser indistintos. Hago esta precisión porque en financiamientos, por la misma estructura de un financiamiento que es distinta a la estructura de un M&A, la cláusula MAC suele ser distinta, y allí sí existe una distinción entre MAC y MAE. Efectos de una operación de M&A, el MAC y MAE son considerados de manera indistinta. Ahora, entrando un poco más a detalle, la cláusula MAC en principio es una cláusula que contiene, es una definición, pero es una definición general y ambigua y circular, porque se define como MAC como cambio sustancialmente adverso cualquier evento, efecto, circunstancia, acontecimiento, hecho que produzca en el target, en la sociedad que voy a comprar, un cambio sustancialmente adverso. Entonces, un cambio sustancialmente adverso finalmente es un cambio sustancialmente adverso en la compañía, en el target. Por eso es que a veces un MAC prácticamente es un MAC. Se utiliza esta técnica de utilizar una cláusula general porque ya existen cláusulas más específicas en el contrato, y a veces se usa un cajón desastre general con el MAC para que en ella se capturen todas aquellas cosas que se están escapando de las cláusulas más específicas. Y de manera concreta se ha definido que un MAC finalmente consiste en una reducción del valor del target, que se mida en virtud a sus flujos de caja futuro, o sea, a los ingresos proyectados que pueda generar la sociedad, porque finalmente la teoría financiera te explica que una sociedad vale según su capacidad de generar ingresos. Y si bien existen diferentes métodos para calcular el valor de una sociedad, entre los que más se usan es el EBITDA, los ingresos antes de intereses, de prestación y amortización. Pueden existir otros métodos para evaluar las proyecciones
de una sociedad, pero normalmente el EBIT es el más usado. Por ello es que al final, digamos en términos simples, sin perjuicio de que el MAC sea una redacción, que consiste en redactar una definición que pueda ser ambigua, general y circular, la idea es que cuando ocurre un MAC, quiere decir que se ha producido una reducción del valor del target, normalmente en relación a una baja de sus flujos de caja futuro, que normalmente son medidos a través del EBITDA. Ahora, la cláusula MAC como tal es una definición, pero puede ser utilizada de diferentes maneras en el contrato. De hecho, que recuerdo en alguna operación que un cliente nos decía, creo que lo que más se discute es la cláusula MAC, porque veo que la cláusula MAC está regada por todo el contrato. Entonces, por eso es importante, por eso decía, es una definición, seguramente estará en la cláusula primera del contrato que dice definiciones del contrato y se definen los términos más importantes del contrato, y entre ellos está el cambio sustancialmente adverso, pero su uso específico está alrededor de todo el contrato y se puede pactar eventualmente como una condición precedente, como un MAC condition, como una declaración y garantía, o como un calificador de otras cláusulas. Ya vamos a ver más adelante cómo se materializa esto. Y finalmente, la ocurrencia o no ocurrencia de un MAC claramente va a desencadenar que se active un remedio, que eventualmente, si estamos en la etapa de la firma y cierre, consistirá en la terminación del contrato, o si estamos en la etapa post-cierre, servirá como un método de compensación en favor del comprador. Usualmente, a veces en la práctica, y como se ha visto en la experiencia americana, que es la más sofisticada en esos temas, ha demostrado que la invocación de una cláusula MAC a veces suele ser utilizada como un instrumento para forzar una renegociación. Si es que no renegocias conmigo, termina el contrato. O sea, si un comprador puede invocar exitosamente un MAC ante la devaluación del target, le puede exigir al vendedor que acordar una reducción del precio, caso contrario procede con la terminación del contrato. Y claramente al vendedor le conviene aceptar un precio menor que quedarse sin operación. Entonces, en muchos casos se dice que la cláusula MAC es más una amenaza que un peligro, que una terminación efectiva del contrato. Entonces, ya hemos hablado que el MAC es una definición que puede pactarse como condición, como declaración, como calificador. Veamos un poquito más de su estructura para ver cómo, cómo, cómo se pacta en una cláusula, en un contrato de M&A, y sigamos viendo cómo una cláusula, que solamente una cláusula, puede realmente contener una estructura muy rica que, a pesar de ser así de complicada, ya se encuentra estandarizada en la práctica. Si podemos hablar de la estructura del MAC en términos de cómo se define, la definición tiene básicamente tres ámbitos de aplicación, tres partes. Ámbito de aplicación, field of change, que se refiere a cuál es el ámbito donde se produce un cambio. Acuérdese que por eso es cambio sustancialmente adverso o efecto sustancialmente adverso. Finalmente algo cambia, pero se define en qué va a cambiar, en qué ámbito puede cambiar. Después siguen las excepciones, en qué caso si cambia algo no me permite invocar un MAC, y luego las excepciones de las excepciones, situaciones en donde inicialmente no podría invocar un MAC, pero sin perjuicio de ello, en determinadas circunstancias sí puedo hacerlo. Entonces veamos, primero ámbito de aplicación o field of change. Normalmente, como les explicaba, la cláusula MAC inicia con una definición que señala que el cambio sustancialmente adverso es un evento, efecto, circunstancia que produce y señala en la compañía o sus subsidiarias como un todo un cambio sustancialmente adverso, pero especifica en qué aspectos, en los negocios, en los resultados de operaciones, en la condición financiera, en los activos, en los pasivos, en las perspectivas o proyecciones. O sea, se especifica en qué, no solamente es que se produzca un cambio en la compañía o sus subsidiarias tomadas como un todo, sino específicamente en qué. Y acá entran las negociaciones, porque probablemente si yo soy un comprador, me interesará incluir negocios, resultados de operaciones, condiciones financieras, entre otros. Pero si soy un vendedor, para limitar el ámbito de aplicación del MAC, me convendrá pactar menos, eh,
extremos en donde se pueda producir un cambio. Y adicionalmente también se suele agregar si es individualmente o en el agregado. O sea, imaginemos que tal vez ocurre un cambio adverso solo en los negocios, pero el cambio solo en los negocios no es lo suficientemente importante como para considerar que ha ocurrido un MAC. Pero si tal vez ocurre en los negocios, en la condición financiera y en los activos, visto como un todo, allí sí se puede considerar que ha ocurrido un cambio importante. Entonces, la negociación va a ser relevante que las partes definan esto en el contrato. Si es los aspectos mencionados individualmente considerados o en el agregado, como también va a ser importante mencionar si nos estamos refiriendo a cambios en la compañía y o sus subsidiarias consideradas como un todo. Claramente, si voy a considerar un cambio adverso en la compañía teniendo en cuenta sus subsidiarias, el cambio tiene que ser más brutal, a diferente que si solamente considero a la compañía sola. Entonces, esto es un primer ámbito en donde se negocia altamente. La segunda parte se refiere a las excepciones o carve-outs, que se refiere a cuáles son aquellos supuestos en donde si se produce un cambio adverso no se podrá invocar un MAC. Y normalmente se suelen clasificar entre la asignación, en este caso son de riesgos, y normalmente se considera que son 4 los riesgos involucrados. Se habla de riesgos sistémicos, de riesgos de indicador, de riesgos del acuerdo o riesgo del negocio. Y normalmente, ¿cuáles son los aspectos que se consideran? Y fíjense que si estamos familiarizados con las cláusulas de fuerza mayor o las cláusulas hardship, vemos que acá se consideran supuestos muy distintos a los que se consideran de manera general en las cláusulas de fuerza mayor o hardship. En un M&A, la cláusula MAC normalmente ya está estandarizada y se consideran estas excepciones, cambios por el anuncio de la operación, cambios en economía, cambios en los estados financieros, cambios en la política, cambios en el derecho aplicable, cambios en los principios de contabilidad generalmente aceptados, no cumplir con proyecciones financieras normalmente a corto plazo y el cumplimiento del acuerdo mismo de M&A o acciones relacionadas a ellos. ¿Cuál es la lógica de estas excepciones que no te permiten invocar una cláusula MAC? Son ya situaciones que las partes consideran de antemano que ya tienen que ser conocidas por todos y que por ende, si se produce un cambio, ya sería en cierta manera previsibles. Un cambio en la economía, en los mercados financieros, en la política, de por sí ya se podrían ser previsibles, pero uno podría ahí cuestionar y decir, finalmente pueden ser cambios generales que puedan afectar a todo el mundo, pero igual puede producir una afectación muy grave en la sociedad que quiero cumplir. Y en ese caso, ¿qué hago? Si es que estas, como les digo, se parte de la premisa que estas excepciones ya están estandarizadas y como ya están estandarizadas, siempre la vas a encontrar en toda definición de cláusula MAC. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se crean excepciones a su vez a las excepciones. Y normalmente esas excepciones contienen una redacción ya también estandarizada y particular que señala que, ok, no se puede invocar un MAC, por ejemplo, ante cambios en la economía o cambios en los mercados financieros. Imagínense alguna crisis financiera como la de 2008, salvo que afecte al target de manera desproporcionalmente adversa en comparación a otras compañías de la misma industria. ¿Cuál es su lógica? Una excepción al MAC es no puedes invocar el MAC ante cambios adversos en la economía o los estados financieros, salvo que, por ejemplo, de todas las empresas de la industria petrolera, si bien este cambio afecta a todas las empresas de la industria petrolera, al target en específico le ha afectado de manera desproporcionalmente adversa, o sea, ha sido más afectada que todos los demás. En este escenario sí puedo pactar una cláusula MAC. Entonces, es importante estar familiarizado con esta estructura porque finalmente uno, al momento de negociar la cláusula MAC, tiene que tener en cuenta esta estructura de 3 partes. ¿Cuál es el ámbito de aplicación y cuáles son los ítems que tengo que negociar? ¿Cuáles son las excepciones que ya están estandarizadas y que tengo que negociar? Y adicionalmente, ¿cuáles son las excepciones a las excepciones que me pueden salvar si tal vez
en la parte 2 acepté una excepción, en la parte 3 puedo aún dejar ahí una pequeña abertura para poder alegar una cláusula MAC de ser el caso. Ahora, hemos entrado más a detalle respecto a cómo se pacta una cláusula MAC y su definición, hablemos de cómo se usa. Ya habíamos mencionado que la cláusula MAC puede pactarse como una condición precedente, una declaración o un calificador. Ahora entremos un poco más a detalle a qué significa esto. Cuando se pacta como condición precedente, como su mismo nombre lo dice, es una condición precedente porque tiene que ocurrir de manera previa para pasar a la siguiente etapa del deal, de la transacción que es el cierre, se pacta un MAC condition o un MAC como una condición general, que básicamente va a regir entre la fecha de firma y cierre, y de temas generales se pacta que no ocurra un MAC. O sea, entre la fecha de firma y cierre no tiene que ocurrir un MAC. O sea, que no ocurra entre la firma y cierre algún deterioro adverso en el valor del target. También se puede pactar como un MAC representation. Un MAC representation o entiéndase el objeto de una declaración. Las declaraciones y garantías básicamente funcionan como un contrato de seguro, digamos, en su estructura, es como una declaración jurada. Yo declaro algo, declaro que la compañía no tiene litigios, declaro que la compañía no tiene pasivos ambientales, no tiene pasivos laborales, no tiene pasivos tributarios, salvo los que declaro expresamente. En ese sentido, funciona como una declaración jurada, pero la función es servir como un contrato del seguro. Yo te estoy declarando algo, pero te estoy garantizando ello, y en caso esto no sea correcto, cierto, falso, perdón, no sea cierto, correcto, completo, entiéndase, si se incumple es falso, inexacto, me tendrás que pagar una compensación como funciona en un contrato de seguro, que esos son los indemnities que se pactan en un contrato de money. Entonces, un MAC representation, a diferencia de una condición que siempre tiene vigencia entre la firma y cierre, una declaración puede tener un ámbito de aplicación más amplio. Por ejemplo, yo podría declarar que no ha ocurrido un MAC en el target desde el cierre del ejercicio económico 2010 hasta la fecha de firma, hasta la fecha de declaración, hasta la fecha en que se redacta en el contrato. Esto podría ser muy interesante, por ejemplo, si estoy comprando una empresa minera que ya lleva 50 años en el mercado. Quién sabe cuántos pasivos ambientales puede tener involucrado. Entonces, bajo ese escenario, sí puede ser interesante que un comprador le exija a su vendedor que asuma riesgos por ejercicios económicos, o en simple que asuma riesgos por contingencias o pasivos ocultos que pueden haber ocurrido años atrás. Entonces, y que puedan generar finalmente un deterioro de valor en el target. Para eso puede servir un MAC representation. Pero adicionalmente, el MAC puede servir como un calificador de materialidad. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, pensemos en una declaración como se dice, una declaración flat, que sería no tengo litigios. El vendedor declara que no tiene litigios y eso lo declara a la fecha de firma y se tiene que mantener como tal a la fecha de cierre. Sin embargo, el vendedor dice, oye, si yo te declaro que no tengo litigios pendientes y eventualmente tenía por ahí un litigio administrativo de menor cuantía o un reclamo tributario insignificante, el hecho que exista este litigio hace que mi declaración sea falsa. Y contractualmente, si mi declaración es falsa, la contraparte tendría derecho a terminar el contrato. Imagínense que tengo un contrato por 10 millones, por 100 millones de dólares, y de repente hago una declaración que no tengo litigios, y de repente mi comprador, que está buscando alguna excusa para cancelarme la operación, descubre que tengo una deuda administrativa menor, no sé, de 10.000 soles. 10.000 soles no justificaría cancelar una operación de 100 millones de dólares. Actualmente tendrías el derecho de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en este contexto? Calificar la declaración con materialidad. Puedo poner, no tengo litigios que ocasionen un MAC. ¿Qué quiere decir en simple? No tengo litigios
relevantes, importantes, de tal magnitud que puedan significar un deterioro importante del valor de la sociedad. Claramente no podemos comparar una multa administrativa tributaria por 10.000 soles que una demanda por daños ambientales de 20, 30 millones de dólares. Claramente, en este segundo caso, la demanda ambiental sí podría calificar como un MAC, entiéndase, un deterioro de valor importante en la sociedad. Entonces, estoy desde el vendedor, desde la parte de vendedor y quiero cuidarme, no podría aceptar declaraciones flat y simplemente poner no tengo litigios, sino tendría que poner no tengo litigios que ocasionen un MAC, de tal manera que todos los litigios de menor cuantía e insignificantes no le otorgarían el derecho a la contraparte a invocar un MAC y eventualmente amenazar con la terminación del contrato. Y un aspecto además muy interesante, como les dije, es los niveles de certeza que se pueden pactar en la cláusula MAC, porque la cláusula MAC inicia siendo una definición que se puede utilizar en diferentes partes del contrato. Ya señalé que MAC significa tal cosa, tengo tal estructura, y luego el acrónimo MAC lo utilizo en diferentes partes del contrato. Pero aún cuando uso específicamente el MAC, puedo redactarlo de tal manera que los niveles de certeza sean distintos al momento de su invocación. ¿A qué me refiero? No es lo mismo pactar que ocurra un MAC, que quiere decir que efectivamente tenga lugar un MAC, a poner que sea probable que ocurra un MAC, a poner que sea razonablemente probable que ocurra un MAC. Normalmente la razonabilidad se agrega en las cláusulas para bajarle el nivel de rigidez a las cláusulas contractuales. Entonces, si yo pongo que sea algo razonable, entonces me da mayores facilidades para invocar la cláusula. Pues no es lo mismo decir que sea probable a decir que sea razonablemente probable. Razonablemente probable es más flexible, como también es más flexible que podría esperarse que ocurriera un MAC, incluso más flexible que podría esperarse razonablemente que ocurriera un MAC. Y pongo un ejemplo de la vida real. Seguramente muchos han visto la película de Erin Brockovich, que es en base a hechos reales, un activista en temas de daños ambientales, y bueno, resulta que la demanda interpuesta por Erin Brockovich a esta empresa que estaba contaminando fue la excusa para que en un proceso se invocara un MAC. Resulta que esta empresa que fue demandada por Erin Brockovich era subsidiaria de Holy Corporation, y Holy Corporation era precisamente la empresa que se quería comprar. Y resulta que cuando el comprador toma noticia de, de esta demanda, dice, acá hay un Mac, me están demandando por millones y millones de dólares. Entonces, yo no voy a comprar una empresa que ahora tiene una nueva contingencia. Y claramente la contraparte que dice, no hay un MAC todavía, la demanda todavía es simplemente que se ha presentado una demanda, yo tengo derecho a defenderme, tengo derecho a presentar mi caso y voy a defenderme para que esta demanda sea declarada infundada. Entonces, ahí viene la discusión. La sola presentación de una demanda millonaria ya es suficiente para alegar un MAC, o necesito estar a los alegatos para ver cómo han avanzado el proceso, o necesito la sentencia firme en primera instancia. ¿Qué pasa si apelo? Necesito la firme de segunda instancia, y si puedo ir a casación, ¿qué ocurre? Diferente tal vez si estoy en arbitraje, ¿no? Que en principio sería solamente arbitraje y recurso de anulación, pero entraríamos en una discusión de cuándo hay un MAC. ¿Dónde está la respuesta? Depende cómo hayas pactado en tu contrato. Si en el contrato pusiste que ocurra un MAC, no ocurre un MAC cuando me presentan una demanda, por más que sea una demanda por 200 millones de dólares, porque eso no representa aún un pasivo cierto. Simplemente es una contingencia. Diferente es que se haya pactado que podría esperarse razonablemente que ocurriera un MAC. Si yo soy un comprador y veo que la empresa que quiero comprar está siendo demandada por 200 millones de dólares,
es razonable esperar que esto podría derivar en una contingencia. Entonces, si en mi contrato yo pacté que podría esperarse razonablemente que ocurriera un MAC, tendría más posibilidades de invocar un MAC y cancelar la operación que si en el contrato se pactó que ocurre un MAC. Entonces, por eso es que son compradores, el comprador siempre buscará la redacción que le sea más favorable, tal vez que podría esperarse razonablemente que ocurriera un MAC, mientras que si somos vendedores, la lógica será exigir por pactar en el contrato que ocurra un MAC. Y esto va a ser finalmente una lucha y una batalla que se va que se va a presentar en cláusula por cláusula, porque como ya hemos visto, el MAC puede ser una condición, puede ser una declaración, puede ser calificador. Entonces hay un montón de oportunidades en donde se va a utilizar la cláusula MAC. Y en cada vez que se utilice la cláusula MAC, las partes negociarán cuál es el nivel de certeza. Si se pone no tengo litigios, que produzcan un MAC. ¿Ok? Si en alguna cláusula acepté que se ponga que no tengo litigios que ocurran en un MAC, tal vez en los temas ambientales acepte que sea razonablemente probable que ocurra un MAC y ahí será un tema de negociación de las partes para definir cuál es el nivel de certeza que finalmente se pacta en un contrato referido a las posibilidades de invocar con éxito una cláusula MAC. Y finalmente, como mencionaba, los remedios son básicamente dos. Si estoy entre la firma y el cierre, será la terminación del contrato. Si algo malo ocurre antes del cierre, claramente no voy a cerrar la operación si las cosas están mal. Por ejemplo, si ocurre una pandemia justo entre la firma y el cierre, lo más probable es que no quiera cerrar la operación, porque cerrar la operación va a significar pagar un monto dinerario muy grande por concepto de precio. Y seguramente el comprador se encuentra mejor no pagando 100 millones de dólares que pagando 100 millones de dólares. Entonces, la lógica es que cancele la operación y en términos legales eso significa ejercer un remedio resolutorio o determinación del contrato. Pero si de repente, digamos, cerré el contrato en, justo antes de que inicie la pandemia y los efectos de la pandemia empiezan a surgir en la etapa post cierre, una vez que ya cerré el contrato, aún tendría la posibilidad no de pedir que voy a devolver la empresa y me van a devolver el precio, sino de pagar una compensación que finalmente funciona como una reducción indirecta del precio, ¿no? Pongamos que pagué 100 por la empresa y después del cierre viene una pandemia y esto ocasiona que la empresa que antes valía 100, que es precisamente por eso que pagué 100, ahora vale 60. Si logro invocar exitosamente un MAC en la etapa post-cierre, podré solicitar una compensación por 40. Y al final esto funciona como una reducción indirecta del precio, porque al final quedará en el neto como si hubiera pagado 60. Entonces, finalmente, lo más común es que el MAC se invoca para cancelar el contrato entre la fecha de firma y cierre. Y de manera excepcional se suele utilizar el MAC en la etapa post-cierre para lograr una compensación en caso ya se haya cerrado la operación, no sea viable que las partes se devuelvan prestaciones, sino en todo caso otorgarle al comprador una especie de compensación. Y la última parte que tenemos es alternativas al MAC. ¿Y por qué hablamos de alternativas al MAC? Normalmente la jurisdicción que suele ser el guía de lo que ocurre en el mundo corporativo y en las operaciones más complejas, como son las de M&A, es la Corte de Delaware en Estados Unidos. Y, y es muy ilustrativo la Corte de Delaware porque mientras que en jurisdicciones civilistas como la peruana estamos acostumbrados al arbitraje, porque allí están los jueces privados llamados árbitros, que son los más sofisticados, en Estados Unidos las cortes son las más sofisticadas y la Corte de Delaware es la corte más sofisticada en términos corporativos, no solamente por ser Delaware, por estar allí estas cortes, sino porque muchas sociedades están constituidas en Delaware, sin perjuicio de donde realicen sus actividades en cualquier estado o incluso en el extranjero, su domicilio de constitución es Delaware.
Entonces, cuando surge alguna controversia, van a luchar en Delaware y van a solicitar que una corte de Delaware solucione su controversia. Entonces, allí es donde se ha concentrado la resolución de controversias sobre cláusula MAC. Y al menos los casos más famosos son los cuatro que están ahí en la diapositiva, y al menos hasta el 2018 siempre ya era conocido una regla en piedra de que Delaware nunca ha encontrado un MAC. Y si Delaware nunca ha encontrado un MAC, entonces eso quiere decir que es muy difícil invocar una cláusula MAC. Hasta recientemente, en el 2018, en donde en el caso Acor versus Frenesius, que se admitió invocar una cláusula MAC, que fue la primera vez que Delaware lo hace. ¿Y por qué es tan difícil invocar una cláusula MAC? Porque se establece como, la cláusula MAC es una cláusula general, ambigua y circular. Las cortes, en la corte de Delaware, resolviendo un caso en concreto, dio algunas luces que permitieran definir y dar algunas guías de qué finalmente es una cláusula MAC. Ya sabemos que es un deterioro, pero hay deterioros y deterioros. Entonces, la cláusula MAC, la Corte de Delaware definió cuatro guías para entender cuándo se puede invocar exitosamente un MAC. Y señaló en primer lugar que el MAC afecta los ingresos potenciales del target, porque la teoría financiera te indica que el valor de una empresa es su capacidad para generar ingresos. En segundo lugar, tiene que ser material. Material es un término ya muy utilizado en la contratación corporativa para referirse a que algo tiene que ser importante. Cuando te quieres excluir las cosas de escasa importancia, dices tiene que ser material. Material sinónimo como de importante, como de relevante. Entonces el MAC tiene que afectar los ingresos potenciales del target, tiene que ser algo material, entiéndase, importante, y esto importante es algo que se tiene que medir a largo plazo, en años y no, y no en meses, porque la lógica que en esta ocasión tuvo el juez que resolvió este caso es que cuando alguien adquiere una empresa, lo adquiere normalmente para el largo plazo, y quien adquiere normalmente es alguien que esté en la misma industria de la empresa que quiere comprar, probablemente un competidor que quiere generar sinergias, o en todo caso es una empresa que pertenece a otra posición en la cadena de producción. Tal vez es mi suministrante, mi proveedor, y el hecho que lo pueda adquirir va a permitir que se puedan reducir costos de transacción, generar economías de escala, entre otras cosas. Entonces, el juez decía, sí, es cierto que tal vez pueden haber, como efectivamente hay compradores financieros que se dedican a comprar y vender empresas y que entren en operaciones a corto plazo, pero la regla es que alguien adquiere a largo plazo. Entonces, si alguien va a tener el derecho a cancelar una operación en base a una cláusula general, que lo haga cuando realmente se produzca algo muy malo en la sociedad. Y esto tiene que, por ende, ser medido en años y no en meses, salvo que las partes pacten en contrario, claramente. Esto es la norma supletoria, el punto de partida, pero siempre las partes pueden pactar algo distinto. Y finalmente tiene que tratarse de un riesgo desconocido. Si es que es algo que se pudo prever, algo que las partes ya anticiparon, entiéndase que ya está regulado en el contrato y estés a lo que se pactó en el contrato. Solamente cuando se trate de riesgos desconocidos se podrá invocar la cláusula MAC. ¿Y por qué es importante tener en cuenta las alternativas a la cláusula MAC? Porque uno siempre va a tener diferentes vías legales para reaccionar ante determinada contingencia, ante ausencia de pacto de las partes, y porque ya está así regulado en la ley, en este caso en el Código Civil, eventualmente se podrá alegar la fuerza mayor, la excesiva norosidad, y en algunos sistemas que así lo tienen reconocidos, el Perú no es el caso, la frustración del propósito, que son también precisamente de las instituciones que más se han discutido en épocas de pandemia. Pero adicionalmente, si las partes quieren ser más sofisticadas y quieren adecuar las excusas al cumplimiento del contrato para poder, por ejemplo, terminar un contrato, siempre se pueden pactar cláusulas de fuerza mayor
que son más sofisticadas a la regulación de fuerza mayor del Código Civil, cláusulas hardship, que también son cláusulas más sofisticadas a lo que dicen las codificaciones civiles sobre la excesiva norosidad, o se pueden pactar cláusulas MAC o MAE, que normalmente se pactan en M&A y en financiamientos, como también se pueden pactar reverse termination fees o derechos de salida, que también es una alternativa que se suele pactar en operaciones de M&A, sobre todo como una alternativa a la cláusula MAC. Como última característica de la cláusula MAC suele ser una cláusula atractiva porque es un derecho de salida sin costo alguno. O sea, las partes señalan que se tienen que cumplir las condiciones precedentes para proceder a la transferencia de propiedad de la empresa. Si es que no se cumplen las condiciones pactadas, simplemente se cancela la operación. Y entiéndase que la lógica es que se cancela sin costo alguno, porque simplemente no se cumplió lo que las partes querían que se cumpliera. Entre ellos, que no ocurra un MAC. Entonces, si ocurre un MAC, tú puedes invocar un MAC y cancelar la operación, una operación de 100, 200, 300 millones de dólares sin costo alguno. La única dificultad es invocar el MAC precisamente, y allí siempre quien quiere invocar un MAC se va a ver involucrado en un litigio, porque al ser una cláusula general dirá que ha ocurrido un MAC por tales razones, pero seguramente la contraparte tendrá también motivos para decir por qué ha ocurrido un MAC. Entonces, junto con la cláusula MAC, se suele pactar un derecho de salida que se llama Reverse Termination Fee, y precisamente consiste en un derecho de salida que contiene un fee que representa un monto dinerario por el precio a salir de la operación. Y como tal, el Reverse Termination Fee es una cláusula más sencilla que la cláusula MAC. Simplemente es una cláusula que te puede decir el comprador tiene derecho a terminar el contrato sin mención de causa, mediante una comunicación por escrito y sin necesidad de dar aviso previo, o tal vez con un aviso previo, con el pago de una compensación determinada, ¿no? Y el pago de la compensación dependerá de la negociación. A veces se pactaba inicialmente 3% del contrato, pero luego se empezó a subir este monto porque las partes, el mercado se dio cuenta que se estaba pactando reverse termination fees con montos muy bajos. Si el monto es muy bajo, al final un contrato de M&A muy sofisticado se convierte en una opción en favor del comprador, porque si el comprador sabe que puede cancelar la operación pagando el 3% del precio, entonces básicamente que tiene la opción de celebrar el contrato o no celebrar, de seguir adelante con el contrato o de cancelar la operación simplemente pagando un 3%, que si bien un 3% de 100 millones de dólares puede ser un monto considerable, al final 3 millones no es nada en lugar de tener que pagar 100 millones para seguir adelante con una operación. Con el tiempo, los porcentajes de los reverse termination fee fueron aumentando a 5%, 6%, 10%, y al final ya depende de la de la negociación de las partes. Y básicamente determinarán el precio. Pero al menos el Reverse Termination Fee y el MAC siempre están en un contrato de M&A, ¿no? Y el comprador decidirá qué es lo que elige. Si quiere ir por la salida complicada, pero sin costo alguno, o por la salida cierta, pero pagando un precio determinado. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la exposición y muchas gracias por su participación.